arranca oficialmente la etapa de verano en Cuba, aunque siempre estemos sumergidas en ella todo el año, y con ella regresan ciertas y determinadas costumbres por parte del cubano. Muchas de ellas dejaron de existir, otras se encuentran vigentes, por eso que este contenido lo vamos a estar dividiendo en varios segmentos, así que acompáñenme. Quería arrancar este video con esas costumbres que de una forma u otra ya dejaron de existir y nadie se ha dado cuenta. Como por ejemplo, saben que aquí el verano o la etapa veraniega comienza principalmente en las etapas de julio y agosto, que es cuando los jóvenes terminan la escuela, los niños. Otros integrantes de la familia, como es el caso de las madres y los padres, piden unos días de vacaciones para estar en toda la familia y aprovechar y descansar también. Y precisamente algo que se ha perdido y nadie se ha dado cuenta por el tema de la falta de seguridad por las noches en las calles, la cantidad de gente que ha emigrado, ese éxodo tan grande de cubanos que se ha ido de Cuba, las largas tertulias. Yo recuerdo que muchas personas aprovechaban estos días de vacaciones para ir a otros sitios, en plan ir a casa de las amistades, de los familiares, que quedaran cerca obviamente, y lo mismo podía ser dentro de una casa que en las esquinas, y hacían lo que nosotros le llamábamos tertulias o conversatorios o dan muela, como decimos el buen cubano, que era estar hasta las tantas de la noche en una casa ajena compartiendo, hablando, chismeando, y ahí jugaba un papel importante cuando el grupo era grande el tema de que hubiese un dominó para jugar unos partidos de dominó, una botellita, que siempre lo digo, y esos son tiempos que realmente se extrañan cuando uno compraba una botellita de vino, de chispetren, lo que uno se encontraba por el camino, y era un momento agradable junto con un vasito de ron, de vino, de lo que sea, para poder pasar un rato con los amigos. Y también jugaba un papel fundamental el tema de tener una bocinita, poner un poco de música, porque si fuera por el cubano estuviese de fiesta los 2 meses de vacaciones, pero como no puede ser así, aprovechaban los días que no tenían el dinero o no tenían las posibilidades para ir a un lugar X de vacaciones. Otra cosa que le gustaba mucho al cubano y poco a poco fue desapareciendo completamente de la nada fue el tema de la programación veraniega, donde el cubano ya tenía planificado ir a una villa, ir a una casa en la playa, ir a un campismo, pero cosas como las villas y los campismos, que son instalaciones del Estado, poco a poco se fueron deteriorando. Mucha gente acostumbraba a ir a lo que era la parte de Villa Bacuraná o de Tarará, y en el caso de los campismos, los mejorcitos siempre eran Los Cocos, las Caletas, y ya los otros eran un poco más suburbanos, pero ya esas instalaciones están completamente deterioradas al punto de que ya el cubano no le presta atención a esos sitios. Y en el caso de las casas en la playa es bastante curioso cómo saber en la actualidad lo que puede estar costando una noche de renta en una de estas casas. Otra cosa súper importante que de la noche a la mañana ya dejó hasta de existir, los carnavales, caballeros. A lo mejor en otras partes de Cuba sí esa costumbre, porque hay carnavales en otras provincias que no necesariamente tienen que esperar a los meses de vacaciones, pero en el caso de aquí de La Habana, yo al menos lo recordaba muchísimo porque se celebraban por allá por el mes de agosto, los primeros días, que precisamente uno de ellos es mi cumpleaños, y lo que era 3, 4, 5 de agosto se celebraban los carnavales aquí en Cuba. No sé qué se hará con los carnavales este año, hay que esperar a ver, pero al menos el año pasado lo que se hizo fue que se montaron varias de estas tarimas que ustedes saben que yo les he documentado muchísimo caminando por ahí por las calles, y los ponían en varios municipios, en un punto en específico de cada municipio, dígase San Miguel del Padrón, Centro Habana, Plaza de la Revolución y demás, y ahí la gente iba estos días a tomar, a beber, a escuchar un poco de música grabada, incluso, como les documenté anteriormente, en el video del Malecón por la noche, el Día de los Padres, que si no han visto ese video, vayan a verlo, se los voy a estar enlazando, un poco de música en vivo por algunos artistas invitados y algo bien pequeñito, no como esos carnavales que son tan recordados, sobre todo los habaneros, que era toda esa parranda y todo ese desfile malecón abajo, que esos son momentos inolvidables. Aquí voy a estar poniendo varias imágenes para que más o menos aquellas personas que estén viendo este video se hagan una idea de lo que era un carnaval en La Habana, Cuba. Y otras atracciones que hace unos años atrás valía la pena acudir a ellas, como es el caso de los parques de atracciones, que ya saben muchos de ellos la realidad actual que poseen, dígase el Parque Lenin, y la Santa Trinidad del Vedado, que era ir al cine y a ver una película, brincar
para tomarte un helado en Copelia y terminar en el Malecón Habanero. Ahora bien, digamos las costumbres actuales que se mantienen vigentes sobre lo que es los cubanos, Cuba y el verano. Primero que nada, un evento que nunca ha estado al alcance del cubano común, que es el caso de lo que se conoce como el inicio y el cierre de verano. Es un evento que se realiza principalmente en lo que es la parte de Varadero. Muchos de ustedes saben a qué parte me refiero cuando digo Varadero. Y sobre todo los cubanos que tienen, digamos, esa posibilidad, que son 2 o 3 personas, tienen que rentar un hotel cerca de donde se va a iniciar el evento, y eso desde una forma u otra, cuando realizas el pago, te incluye en todo su paquete la entrada gratis a el concierto. En este evento, que tiene una pauta en el inicio del verano, que es por allá por mayo, y el cierre, que es por allá por el mes de agosto, ya finalizando agosto, es, digamos, un evento masivo donde van muchos artistas invitados, cantantes, reggaetoneros, los más sonados aquí de Cuba. Grabándoles este video, da la casualidad que al parecer la iglesia de Odessa Rusa está abierta. Ok, primera vez que entro aquí y me los traje junto conmigo. Miren qué bonita por dentro. A ver si puedo entrar aquí. Miren esto. Y obvio, como estamos en etapa veraniega, comienzan a florecer o a ver en cualquier tarima, en la parte de los agromercados, donde sea, las frutas tropicales que oferta la isla. Lo mismo mango, que piña, que guayaba, que fruta bomba, pero haciéndoles un update de los precios de lo que puede estar costando las frutas tropicales aquí en la isla, les puedo decir que, por ejemplo, un mango tiene un precio de 100 pesos cubanos. Por otra parte tenemos la piña, que a pesar de que no es la piña tan grande que antes tú veías años atrás en la isla, tiene un precio de 120 pesos cubanos. El tema de la fruta bomba es por pedazo, porque saben que es una fruta bastante grande. Y en el caso de las guayabas te la puedes encontrar la libra a 60 a 80 pesos. Y al menos en esta etapa del verano con las frutas tropicales, de hecho ahora para hidratarme tuve que comprar un juguito, una lata, que tiene un precio de 220 pesos cubanos. Los cubanos utilizan las frutas tropicales para comerlas normales, picaditas. Yo sé que en otras partes del mundo el tema de las frutas se complica por el clima y demás. Lo mismo te la comes normal, que haces jugo. Algo que acostumbramos mucho en casa desde que comenzó estos tiempos de calores es hacer un mix, tomar un mix de todas estas frutas y hacer un cóctel de fruta o ensalada de fruta. No recuerdo, un día andaba caminando por ahí y creo que alguien de otra parte de Cuba que se encontraba viviendo aquí le dijo ensalada de fruta y yo dije, pero bueno. Y esas variedades también hacen batidos. La persona que tiene la posibilidad de tener un poco de leche en polvo en su casa, porque es la que comúnmente saben que se utiliza aquí en Cuba para hacer estos batidos. Me quedan 3 temas que los voy a estar conversando y dialogando con ustedes justamente aquí, y si ya llegaste a este punto del video, deja un me gusta, que con eso me apoyas un montón. Primero, el tema de la playa. Saben que el atractivo principal, sobre todo en las etapas de verano, dígase junio, julio y agosto del cubano, es terminar en la playa. No sé si han visto los últimos contenidos del canal, que al menos lo que está haciendo el mes de junio es un caos con el tema del clima, a tal punto de que pienso que toda aquella persona que haya ido a la playa a modo de disfrute se le haya complicado un poco el tema de estar varias horas en la playa, porque empieza a llover, se le mojan las pertenencias, etcétera. Pero bueno, saben que estos meses por lo general el cubano los utiliza para terminar en la playa a la hora que sea. Déjenme decirles que si ustedes todavía están ansiosos porque yo en el canal Visite las Playas me estoy tomando mi tiempo, además el clima no me está ayudando mucho, ni la humedad tampoco, pero próximamente vamos a hacer varios recorridos por la parte de las playas del este, las del oeste, que ya lo hicimos anteriormente, así que búsquenlas por el canal, entre otras más. Ahora, algo que sí me gustaría hablar respecto a costumbres del verano es la moda. Con estos calores, que yo no me canso de repetirlo en los videos, es importante aclarar y mencionar que con el tema de la moda, tanto masculina y femenina, el cubano trata siempre de estar lo más cómodo y lo más, digamos, anticaluroso posible, en el sentido que, por ejemplo, en el caso de los hombres,
siempre tratan de utilizar un pulovito. Miren, yo por ejemplo, sí acostumbro a usar camiseta por debajo del pullover porque eso absorbe bastante el sudor. Y siempre estás caminando por la calle bajo el sol, siempre estás sudado. Muchas personas aquí, tanto hombres como mujeres, para cuidarse del sol utilizan sombrillas, utilizan gorras. Desde mi punto de vista, esto que los voy a mencionar me parece hasta cierto punto bastante caluroso, pero hay gente que lo utiliza para cuidarse su piel, utilizar enguatadas también, aunque son para el frío, utilizar también camisas de mangas largas, chores, en el caso de las mujeres, utilizar chores cortos, ¿saben? Tratar de estar lo más cómodo. Si tienen menos ropa, mucho mejor. Al punto que el cubano, si tiene que salir desnudo a la calle, lo hace sin pensarlo. Pero saben que eso es completamente imposible. Caminando ahora mismo por estas calles y encontrándome por el camino unos cuantos niños, yo verdaderamente digo, caballero, en la actualidad en Cuba, tener los niños en las etapas vacacionales debe ser un dilema. En el sentido de que al niño estar más tiempo en casa requiere un gasto mayor dentro de la casa, valga la redundancia, a la hora de la comida, a la hora de que tú quieres coger un día con un ingreso determinado para ir a un lugar para que el niño se entretenga y disfrute sus vacaciones entre comillas. Eso requiere un gasto adicional que yo estoy seguro que madre o padre cubano que esté viendo esta parte del video sepa a lo que me refiero. Pero bueno, sé que debe ser una odisea total y más que ya no hay muchos lugares a los cuales llevar al niño en las vacaciones y por eso muchos, sobre todo los de esta parte de la ciudad, terminan caminando por los parques, jugando con los amiguitos en la calle y no sé qué otro entretenimiento que niño cubano que vea este video y pueda comentar ahí abajo qué otra cosa hacen en las vacaciones, los leo. De esta manera terminamos esta pequeña charla donde estuvimos abordando las costumbres que suele tener el cubano en las etapas de verano que comprende los meses un poco de junio, julio y agosto. Como siempre, los invito a que dejen todas sus opiniones allá abajo en la parte de los comentarios. ¿Qué creen de las costumbres que ya no existen y qué creen de las que se mantienen vigentes? Y también me gustaría que comenten cuáles son las costumbres de verano en sus países. Gracias como siempre por ver el video hasta el final. Saben que me apoyan un montón dejando un me gusta, compartiéndolo con amigos y suscribiéndose a esta genial familia si aún no lo han hecho. Nos vemos la próxima semana. Yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.